PECA, aunque incomode, un espacio para el diálogo científico, con Karina Acevedo Whitehouse y Marco Lara. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como se lo hemos venido anunciando a lo largo de estos días, hoy en presencia universitaria iniciamos con esta mesa de diálogo científico-académico con invitados de diversas especialidades, quienes cuentan con la expertise necesaria para compartirle a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan opiniones diversas desde la academia, desde la ciencia, en todo lo que converge al tema del coronavirus. Y para ello, evidentemente, que estará con nosotros la doctora Karina Acevedo Whitehouse, a quien le agradecemos siempre su expertise, su presencia, su tiempo y precisamente la iniciativa para crear esta mesa de análisis en presencia universitaria. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Marco, de verdad. Y gracias a ti, a todos los productores de TV UAC, a la UAC misma, por habernos brindado este espacio, ¿no? Y como bien mencionas, pues lo que pretendemos es ser un espacio que fomente el diálogo, ¿no? Es lo que estamos buscando, el intercambio de ideas, la ponderación de argumentos. Desgraciadamente, en estos 12 meses ha predominado en la sociedad en general y bueno, en los medios de comunicación convencionales o principales una postura de cerrazón, ¿no? De mucha cerrazón ante los argumentos científicos que cuestionan o critican al argumento oficial. Y desde el inicio de la pandemia, la UAC ha mantenido una postura pues bastante firme acerca de que el diálogo es imprescindible para que el conocimiento científico avance. Es importante recordar que en el marco de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo nosotros, que la ciencia no se basa en absolutismos, ¿no? Que mantener un solo discurso y a la par denostar, censurar o francamente eliminar otros argumentos o discursos es opuesto a la ciencia, ¿no? Eso es importante recordarlo y que puede entorpecer nuestra comprensión sobre aspectos claves relacionados con el virus, la pandemia y por ende llegar a no tener una visión cabal sobre las formas más certeras de manejar al virus, a la pandemia y poder controlarla. En otras palabras, tener miedo al diálogo científico es en detrimento del manejo mismo de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Y hemos llegado a situaciones pues francamente sorprendentes y preocupantes, Marco, ¿no? Quiero compartirles un correo, no sé si pudieran poner una imagen, un correo que recibí hace unos días, ¿no? Un médico y colega científico a quien yo no conozco me solicita que me detenga de divulgar información peligrosa de impacto sanitario. De no hacerlo, me avisa que realizará una denuncia penal por responsabilidad profesional y falta de ética. Y este correo abona en realidad a un ambiente de linchamiento por dar información crítica al discurso oficial. Esto es tremendo, porque el derecho a la información es fundamental. Está contenido en la legislación nacional e internacional y es indispensable para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas en materia de salud. Eso es un derecho inalienable. Y por eso, bueno, pues espacios como este son esenciales, ¿no? Yo agradezco de nuevo mucho el que hayan permitido este espacio. Sin más, les presento a los dos dialogantes que darán inicio al primero de los episodios del programa No Peca, aunque incomode. Y tanto Marco como yo les agradecemos muchísimo el haber aceptado participar. Es importante que aclaremos que a ninguno de los dos dialogantes los conocemos de forma personal, no tenemos ningún vínculo académico con ninguno de ellos hasta la fecha. Y fueron elegidos por su formación científica en el tema del programa de hoy, que es la seguridad de las vacunas. Así que brevemente les daré una reseña de ellos. En orden alfabético, la doctora Roxana Bruno, quien es licenciada en bioquímica por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, fue residente en bioquímica clínica en el Hospital General de Mendoza, Argentina, Hospital Central de Mendoza, obtuvo su doctorado en inmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, fue investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Múnich, Alemania, y del Instituto de Neurociencias de Alicante, España. Realizó cursos de especialización en las universidades de Duke, Georgetown y Johns Hopkins en Estados Unidos. Tiene experiencia en inmunología molecular, neurociencias, genética y genómica y actualmente forma parte de la agrupación Epidemiólogos Argentinos Multidisciplinarios. Ella ha manifestado no haber sido jamás asesora ni haber recibido financiamiento alguno por parte de la industria farmacéutica ni haber estado en ningún grupo de investigación que haya recibido financiamiento alguno por la industria farmacéutica. Nuestro segundo dialogante
El candidato a doctor Arturo Liñán Torres es biólogo, genetista, biotecnólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, maestro en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente candidato a doctor en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde realiza una tesis doctoral en el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos bajo la dirección de la doctora Laura Palomares Aguilera. Tiene experiencia en investigación básica y aplicada en áreas de virología, virotecnología y vacunología, desde el diseño de vacunas hasta su evaluación en ensayos preclínicos. Y actualmente forma parte del equipo que desarrolla un candidato a vacuna contra SARS-CoV-2 en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. También él ha manifestado no ser asesor ni haber recibido ningún financiamiento por parte de la industria farmacéutica, no haber estado en ningún grupo de investigación que haya recibido financiamiento alguno por parte de la industria farmacéutica. Así que vamos a comenzar. Ya están con nosotros nuestros ponentes. Muchas gracias, Roxana, Arturo. Y pues sin más, simplemente quería que empezáramos hablando un poco acerca de justo la seguridad de las vacunas, ¿no? Para ustedes, con base en los ensayos de fase 3 que han salido hasta la fecha, ya sea publicados en revistas científicas después de un proceso de arbitraje o como comunicados de prensa, ¿pueden ustedes hablar acerca de si consideran ustedes que ya haya suficiente evidencia de que hay seguridad para que sean aplicadas en la población en general, desde niños incluso hasta personas adultas, ¿no? Adultas mayores, más de 65 años, en mujeres embarazadas, en personas con enfermedades crónico-degenerativas? Quien quiera iniciar, por favor. No se escucha, Roxana. Ahora se escucha. Perfecto. Buenos días. Sí. Muchísimas gracias. Me encuentro realmente honrada de esta invitación a participar en este debate con el doctor Arturo Liñán. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sin más, porque el tiempo apremia, me gustaría dar mi opinión con respecto a la pregunta, doctora, si hay suficiente evidencia para aplicar estas vacunas contra coronavirus, SARS-CoV-2 en la población. En mi opinión, es apresurado, es una medida que realmente no contempla todos los riesgos, ni tampoco contempla el haber evaluado adecuadamente riesgo-beneficio de aplicar estas vacunas que todavía son experimentales. Creo que es muy importante destacar que son vacunas autorizadas por la emergencia, no son vacunas aprobadas, porque no se han cumplido todas las fases, ni preclínicas, ni clínicas experimentales, para tener la seguridad de que son vacunas seguras y eficaces. Entonces, es muy importante que la población sepa que son vacunas apenas autorizadas de emergencia, y por lo tanto no conocemos completamente todos los riesgos que puede conllevar esta vacunación experimental en la población. Se necesitan muchos años para saber si las vacunas son seguras y si son efectivas. Y con los datos que hay hasta el momento, con los datos que las farmacéuticas han presentado para obtener la autorización de emergencia, no contamos con suficiente sustento como para asegurar a la población que las vacunas van a ser efectivas y especialmente que van a ser seguras y que a largo plazo no van a producir otro tipo de consecuencias o efectos no esperados como autoinmunidad, enfermedad facilitada por vacunas, que puedan desencadenar procesos cancerígenos, enfermedad priónica u otros efectos que solamente se ven con los años, porque se necesitan varios años para observar esos efectos producidos en la población vacunada. Ok, muchas gracias, Roxana. Arturo, ¿quieres responder desde tu perspectiva? Sí, de igual manera, muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad para poder dialogar sobre estos temas, ¿no?, que son muy relevantes actualmente. Bueno, en mi opinión, yo creo que la evidencia que hay hasta ahora sí es suficiente. Yo creo que siempre se puede seguir haciendo más estudios, se pueden esperar más años, pero ante la circunstancia en la cual nos encontramos actualmente, ¿no?, en una pandemia
los impactos que se están dando en la salud pública global, también las pérdidas económicas, entre otros aspectos, yo creo que las medidas que se están tomando y cómo se está procediendo es lo adecuado. Las vacunas tienen un respaldo, ¿no? Las que están, digamos, las principales que se están aplicando de 4 a 6, ¿no? Tienen los estudios suficientes con la eficacia necesaria, ¿no? Han pasado por un proceso muy riguroso. Es verdad que ha sido acelerado, pero no se ha dejado de lado, digamos, la rigurosidad, ¿no? La evaluación por científicos de calidad, ¿no? Por la experticia que estos tienen en este tipo de evaluaciones, y se ha llegado a estudios de fase 3, se han superado los estudios de fase 3. Es verdad que están aprobadas muchas de estas bajo uso en emergencia, pero yo considero que sí se han cumplido los pasos. Es verdad que si esperamos 1 año, 2 años, 3 años, a lo mejor veamos nuevos eventos, pero ¿qué sucede aquí? Es el costo-beneficio, ¿no? ¿Está bien esperar 3 años y no aplicar ninguna vacuna y dejar a la población sin vacuna? ¿Cuáles serían las consecuencias? Okay, Arturo, yo ahí lo que quisiera es interrumpirte un segundo y preguntarte en términos de lo que dices de costo-beneficio, ¿no? De acuerdo a los mismos datos publicados en el boletín de la OMS recientemente, la última publicación que sacaron, los datos del profesor John Ioannidis demuestran que la tasa de letalidad de la infección del virus es muy baja, ¿no? Es de 0.23, que es bastante más baja de lo que se consideraba. Tomando eso, que como digo es parte de los mismos datos de la OMS, ¿sigues sustentando tú que es el riesgo, o sea, es decir, tomar en cuenta costo-beneficio en este sentido se inclina más hacia las vacunas? Yo considero que sí, porque la tasa de letalidad será muy baja, pero este virus está causando una pandemia. ¿Cuántos infectados hay a nivel mundial? ¿Cuántos muertos hay? Más de 2 millones. Si este virus solamente estuviese localizado a lo mejor en un continente, en una región, y la letalidad fuera como la que mencionan, una letalidad baja, pues tal vez sería la situación diferente, ¿no? Pero ante la situación actual en la cual nos encontramos de pandemia y por la gran diseminación de este virus, las cosas se ven, bueno, yo creo, son diferentes, ¿no? Entonces hay que tener criterio para cuándo aplicar eso de letalidad baja o letalidad alta, el costo-beneficio. Hay que tener criterio para poder, digamos, claro. ¿no? Sí. Claro, que es un poco lo que intento decir aquí, ¿no? Es hacia ese criterio en términos de la letalidad, que como dije, por la misma OMS ya está aceptado que es bastante más bajo, ¿no? Para tratar de centrarnos de nuevo en el tema de la pregunta, que es la seguridad de las vacunas, los ensayos de fase 3 que se han publicado y que pues en realidad siguen, o sea, no son estudios, concluyentes, porque incluso ellos mismos, las empresas, reconocen que van a terminar en el 2022, es decir, han presentado datos parciales, digamos, de lo que podían tener hasta ahorita para lograr esa autorización por emergencia. Pero no han incluido mujeres embarazadas, en muy pocos casos incluyeron personas mayores de 65 años, que ha llevado incluso a que algunos países como Alemania, como Suiza, digan no vamos a usar tal vacuna en personas mayores de 65 años, no incluyeron personas con enfermedades crónico-degenerativas, no incluyeron personas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces, podrían los dos, no importa quién primero, platicar al respecto de cómo es que esta falta de datos sobre la seguridad de las vacunas en ciertos grupos, ya sea etarios o con ciertas enfermedades, pudiera causar un problema. No sé quién quiere empezar. Roxana, adelante. Gracias, Arturo. Es muy buena su pregunta, doctora, porque realmente veo que hay una premura en autorizar estas vacunas, pero aunque se ha hecho o se han probado en un número muy reducido de personas y con esos datos han sido autorizadas, las vacunas no están aprobadas. No están aprobadas porque, reitero, no se han cumplido todas las fases. Y lo que para mí, o a mi criterio, no se ha hecho es el experimento crucial que se debe hacer con toda vacuna, que es enfrentar a los vacunados que han hecho una respuesta inmune por la vacuna a los virus salvajes o a los virus que circulan. Eso se llama desafío viral. No se ha hecho ese experimento de enfrentar a las personas vacunadas
con la cepa de virus salvaje o circulante. Entonces no sabemos si la respuesta inducida por la vacuna en los vacunados va a provocar una protección, es decir, si esos anticuerpos son neutralizantes y van a neutralizar al virus cuando vuelvan a encontrarse con él en situación natural, o si estos anticuerpos desencadenados por la vacuna van a provocar lo que se llama enfermedad aumentada por la vacuna, es decir, lo que se conoce en inmunología como ADE, que es una enfermedad en donde los anticuerpos generados por la vacuna, en lugar de proteger frente a la nueva infección, producen una enfermedad peor porque facilitan la entrada del virus al cuerpo y desencadenan una enfermedad inmunomediada. Y esto es exactamente lo que se ha visto en los modelos animales. Se observó enfermedad exacerbada por la vacuna en modelos de hurones, conejos, ratones, primates no humanos. Entonces, si en los modelos animales se observó que en algunos casos la vacuna podía conducir a una enfermedad inmunomediada, a una inmunopatología pulmonar más grave que la infección en sí, este creo que debería haber sido el experimento clave a realizar por parte de las farmacéuticas antes de pedir la autorización. Y las autoridades internacionales deberían haber exigido ese desafío en las personas vacunadas para asegurarnos de que en realidad la vacuna, el próximo invierno, cuando las personas vacunadas tomen contacto con los virus respiratorios, no van a estar expuestos a sufrir una inmunopatología pulmonar muchísimo más grave que la patología que desencadena coronavirus en este momento, para la cual existen tratamientos y, como bien dijo usted, doctora Karina, la letalidad es muy baja. Okay. Entonces, voy a pararte ahí un segundo sí, nada más para retomar ese punto que me parece importante y preguntarle a Arturo, este dato al cual hace referencia la doctora Roxana Bruno con respecto a este riesgo de ADE o de enfermedad aumentada por anticuerpos vacunales, ha sido publicado. De hecho, fue una de las conclusiones del estudio de Lambert y colaboradores del año pasado, que presentó justo pues a lo que habían llegado como conclusión después de haber hecho un metaanálisis, pues personas que están involucradas con el desarrollo de las vacunas. Para ti, Arturo, en tu experiencia, el hecho de que se haya visto en los modelos animales con las vacunas previas desarrolladas para SARS-CoV-1, independientemente de la plataforma que se usara, vieron esta inmunopatología, estas reacciones de ADEs, ¿tú consideras que es algo que debe tomarse en cuenta o tú consideras que no, Arturo? ¿Y por qué? Sí, muchas gracias. De hecho, durante el desarrollo de mi proyecto doctoral, lo que yo planteaba era diseñar un nuevo candidato a vacuna contra este SARS-CoV-2, ¿no?, que evite generar el famoso ADE y entre otros problemas que se pueden encontrar por ahí. Sin embargo, buscando en la literatura, justamente me encontré lo que la doctora Roxana comenta y lo que usted comenta, doctora Karina, que hay estudios en animales justamente que reportan esto en MERS y en SARS-CoV-1, ¿no? Sin embargo, no hay resultados en humanos, no hay resultados de ensayos, bueno, no hay resultados clínicos, por así decirlo. Entonces, esa es una desventaja. Ahora, yo quiero comentar que este fenómeno ADE no solamente se ha visto en estos ensayos en animales con otros coronavirus, sino también sabemos que hay en dengue. En el dengue está muy bien caracterizado, pero también se reporta en otros virus. Por ejemplo, aquí quiero resaltar esto, en la influenza, ¿no? En la influenza, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos? Solamente tenemos ensayos a nivel in vitro, es decir, en laboratorio, ni siquiera con animales, donde se demuestra el ADE. Entonces, ¿por qué menciono esto? El influenza es un virus, bueno, que normalmente está cambiando, ¿no? Mejor dicho, hay variantes, cada año hay diferentes vacunas justamente para cubrir. Si realmente estos resultados de ADE que se vieron in vitro en influenza existieran en el mundo real, por así decirlo, pues cada año que nos vacunamos estaríamos expuestos a tener ADE contra la influenza. Y eso no sucede. Al menos yo no he encontrado casos de ADE en influenza, en humanos, ¿no? O sea, resultados clínicos. Pero no ahí te voy a parar un segundo, Arturo.
Si tratamos de regresar a lo que sí se conoce con respecto a las reacciones de ADE contra coronavirus, ¿no? Porque como bien dices, desde el 77 se sabe de estas reacciones para el dengue, ¿no? Que es uno de los motivos por los cuales las vacunas contra dengue no han sido exitosas. De hecho, en Asia murieron muchos niños después de una aplicación de vacunas contra dengue hace unos años, no hace tanto, creo que fue en el 2016. Pueden buscar esa información. Pero si nos centramos en lo que sí se sabe es que sí se vieron esas reacciones en SARS-CoV-1, que es muy parecido a SARS-CoV-2. Entonces, para que centremos la discusión en lo que sí sabemos, ¿no? Porque tu argumento es, en influenza se vio in vitro, pero no hemos visto estos resultados en la población. Pero es que en SARS-CoV-2 se vio en modelos animales, en todos los modelos animales que se probaron. Me parece bien interesante que dices, no se tienen los estudios clínicos en humanos. Eso es porque no se hicieron de esa manera, ¿cierto? Entonces, no tenemos la información porque no se ha hecho el estudio. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿tú consideras que las reacciones de ADE con las vacunas existentes podrían ser un problema, como dice la doctora Roxana, más adelante cuando se enfrenten las personas vacunadas a las cepas silvestres del virus? Yo creo que en el mundo, aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Es factible, quizás en un futuro no lo sé, pero actualmente no tenemos datos. Ya van unos cuantos meses desde que se hicieron pruebas en humanos, ¿no? Ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3, y no hay ninguna información. Yo tengo un artículo aquí, de hecho, se publicó el 12 de octubre del 2020, pero como un preprint, ¿no? Es un artículo que no está revisado por pares. De hecho, ese artículo yo lo discutí durante mi presentación de proyecto de doctorado. Y en este artículo lo que buscan es ver ADE para SARS-CoV-2, ¿no? Es el único artículo que yo he encontrado que trata de hacer una descripción de ADE para SARS-CoV-2. Y lo que usan son sueros de pacientes recuperados, ya sea con COVID severo o moderado. Y los resultados a los cuales ellos llegan, la verdad que no son, por así decirlo, contundentes, ¿no? Son ambiguos. Se ve que en algunos pacientes parecería que sí, en otros no, y no importa si tuvieron COVID severo o moderado. Entonces, a mí me llama la atención que siendo ADE algo tan relevante, digamos, ¿no? Entre comillas, sí es relevante, claro que sí. Desde el 12 de octubre este artículo no haya sido aprobado, se haya quedado en un preprint. Entonces, por mi parte yo digo, hay que tener consideración de que si en futuro hay ADE sí o no, sí, claro que sí, hay que pensarlo. Pero hasta ahorita no hay evidencia de que ninguna de las vacunas cause ADE. Este artículo intentó demostrar con muestras de humanos y no llegó a demostrar. Para mí, en los resultados no ha llegado a demostrar. Son resultados contradictorios. Y yo también pienso que por eso no aprobaron este artículo desde el 12 de octubre del año pasado. Ok, entonces, resumiendo un poquito lo que han dicho, ahorita la postura de la doctora Roxana es sobre todo hablar de ese riesgo de la ocurrencia de estos casos de inmunopatología, específicamente de este incremento de la enfermedad provocada por anticuerpos generado por la vacuna, que se vio en los otros estudios, en muchos estudios, de hecho fueron 11 estudios independientes que lo vieron en todos los modelos animales. Tú estás diciendo, sí, efectivamente ADE puede ser un problema, pero todavía no tenemos evidencia contundente de que ocurra. Hay ambigüedad. Hay un estudio con serología, con anticuerpos, que dice podría pasar, pero no sabemos bien. Roxana, ¿quieres tú responder a esto? Sobre todo desde el punto de vista de ¿existe semejanza en el cuadro clínico que es COVID severo con una reacción de ADE? En otras palabras, ¿sería clínicamente posible diferenciar en un futuro que una persona tenga COVID severo o que sea una reacción de ADE? Bueno, coincido con el doctor Arturo en que ADE puede suceder, pero todavía no tenemos ninguna prueba que lo descarte ni tampoco que lo confirme. Es una posibilidad, es una especulación. De la misma manera que es una especulación decir que las vacunas pueden proteger. No lo sabemos. Tenemos la voluntad de que así sea y de que protejan. Pero si nosotros miramos el cuadro clínico que produce SARS-CoV-2, es un cuadro inmunomediado, con tormenta de citoquinas, con coagulación intravascular, con la interleuquina 6 como la citoquina
que produce el cuadro. Entonces estamos hablando de una patología inmunomediada. Estamos viendo que en realidad en las autopsias que se han realizado en distintos países de pacientes que han fallecido con cuadro de COVID-19, no se encuentra carga viral, no se ha podido observar los coronavirus en las autopsias. Entonces vemos que en realidad no es la carga viral la que está produciendo la patología, sino más bien es una patología inmunomediada. Entonces, quiere decir que pueden haber anticuerpos previos, ya sea contra coronavirus o contra otros, por ejemplo, inducidos por la misma vacuna de la influenza contra la gripe, en los que esos anticuerpos pueden estar facilitando la entrada de los virus y desencadenando una respuesta inmune con tormenta de citoquinas y con coagulación intravascular. Entonces, Roxana, ¿sería imposible el poder diferenciar un cuadro de ADE con base en tu experiencia en inmunología? ¿Sería imposible diferenciar que la persona vacunada está teniendo un cuadro de ADE en el futuro versus es que se infectó con una cepa diferente? Va a ser muy difícil diferenciar y atribuir a que fue una cepa nueva, una cepa mutada, una cepa más patogénica o fue... porque si estaba vacunada esa persona, es improbable, si la vacuna funciona, es improbable que haga un cuadro peor o una inmunopatología peor que un cuadro COVID como los estamos viendo ahora. Si eso llega a suceder, va a ser muy difícil diferenciar si estamos frente a una nueva cepa o si estamos frente a un fenómeno de ADE. Ahora bien, los virus en general no mutan hacia una ganancia de función. Cuando los virus empiezan a circular en la población, los virus tienden a mutar con pérdida de función y a atenuar su patogenicidad. Entonces es muy difícil pensar que va a aparecer una nueva cepa más patógena y más mortal que la que ha estado circulando. De hecho, los datos epidemiológicos indican que los contagios han disminuido, que más del 80% de la población ya tiene inmunidad contra SARS-CoV-2, y entonces todo hace pensar que el virus va a tender a desaparecer como lo hizo SARS-1 y como lo hizo MERS, que fueron virus que desaparecieron sin necesidad de vacuna, y eso es lo que esperamos que también suceda con SARS-CoV-2. Ok. Vuelvo a preguntarle a Arturo, en términos de estas reacciones de ADE, que hago tanto hincapié porque es justo la conclusión de ese estudio, ¿no? El estudio de metaanálisis que se publicó por Lambert y colaboradores. El hecho de que hayan vacunado ya, no sé si a todos, pero ya comenzaron la vacunación de los placebos, de las personas que recibieron un tratamiento placebo en los ensayos de fase 3, Arturo, ¿a ti te preocupa porque podría evitar el que sepamos de reacciones adversas en un futuro o crees que es correcto? Yo creo que es correcto, pero antes de eso quisiera hacer hincapié en que las vacunas sí funcionan. Me parece muy relevante y tengo datos para eso, ¿no? Datos que uno puede encontrar, datos epidemiológicos, que de igual manera pueden ser hipótesis que uno saca, pero a ver, hoy. El caso más sonado para mí es el de la población de Suecia, ¿no? Supuestamente Suecia tomó medidas muy relajadas con respecto a la cuarentena y esperaban llegar a la inmunidad de rebaño, ¿no? Nada más que sigan su curso natural, sin vacuna, en un momento el virus se va a eliminar y todos felices. Pero, ¿qué pasó? Hagamos una recapitulación de lo que pasó en Suecia. El 25 de marzo del 2020 se reportaron 26 muertos, ¿no? El 21 de abril del 2020 llegaron hasta 185 muertos por día. El 28 de julio del 2020 bajaron a 28 muertos por día. Desde el 5 de agosto hasta el 30 de octubre hubieron de 0 a 13 muertos por día. Parece que sí hubo una famosa inmunidad de rebaño, parece. Pero ¿qué sucede el 3 de noviembre del 2020? Otra vez aumentan los números de muertos, a 31 muertos por día. Y del 1 al 14 de noviembre, los casos totales de muertos se duplican en comparación a Dinamarca y se triplican en comparación a Noruega, países vecinos de Suecia.
¿no? Que sí tomaron las medidas de cuarentena apropiadas y adecuadas. Se apeló a que supuestamente Suecia iba a tener responsabilidad social, ¿no? Y parece que sí la tuvo. Sin embargo, los casos otra vez empezaron a aumentar entre el 3 de noviembre del 2020. Sigo y ya termino, muy poco me falta. El 14 de noviembre del 2021 llegaron hasta 351 muertos por día. Parece que esta era la segunda ola y fue peor que la primera. ¿Y qué pasó el 25? Y siguieron aumentando los casos, ¿no? Ese fue el pico, el 14 de enero. Y luego el 25 de febrero del 2021 bajaron hasta 5 muertos. ¿Y qué pasó entre diciembre y ese 25 de febrero? El 27 de diciembre inició la vacunación. Aproximadamente el 27 de diciembre inició la vacunación en Suecia. Se vacunaron ese día 4.115 individuos. Y el 25 de febrero se han vacunado en ese mismo día 17.297 individuos. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esa segunda ola que iba de subida bajó misteriosamente. ¿Por qué? O sea, ¿por magia o porque hubo vacunación? Bueno, ahí te voy a tener que detener un segundo, porque es un porcentaje muy pequeño de la población de Suecia el que, de acuerdo a los mismos datos que has dado tú, ha sido vacunado. Lograr una inmunidad de rebaño con esa vacunación, con ese porcentaje, pues simplemente no cuadraría. ¿Tú crees que pueda ser el hecho de que bajen los casos el que la misma OMS pidió que se corran menos ciclos en la prueba diagnóstica porque había, conforme a su informe técnico, falsos positivos? Es decir, si se modifican las formas en las cuales se considera un caso positivo, entonces vamos a tener menos casos positivos. Eso es un aspecto, pero no llegué a terminar. En total en Suecia se han vacunado hasta el 25-26 de febrero 474.028 individuos con al menos una dosis. Y esto que les cuento es de Suecia. Es una población pequeña de 10 millones de habitantes. Vamos a otros países y sucede lo mismo. O sea, no, eso que les comento es una inferencia, no son cálculos que yo hice con base a datos epidemiológicos, pero está sucediendo en varios países. Y yo creo que en México también ya estamos empezando a sentir el efecto de la vacunación. Entonces, desde mi punto de vista, la vacunación sí sirve. Que hayan efectos adversos como el ADE, que hayan otras inmunopatologías asociadas en un futuro quizás porque todavía no se ha demostrado, yo no digo que eso no pueda pasar. Siempre hay riesgos. Hablando de otra vacuna, una vacuna muy, muy famosa que se aplica a niños, la vacuna contra el tétano, contra la difteria, contra la tosferina, ya tiene muchos años desde que se aplica. Y aún así hasta la actualidad se siguen presentando efectos adversos. En el 2021, una niña, por ejemplo, de 1 año y unos meses, murió por la administración, porque esos efectos adversos siempre se van a dar, siempre, ¿no? Pero no para toda la población, siempre van a haber casos y depende mucho de la vacuna, de los componentes de la vacuna obviamente, y también depende de la persona, ¿no? Del acervo genético de la persona. Entonces, con esto antes quiero decir que no existe una sola intervención médica o tratamiento que sea 100% segura. O sea, siempre hay un riesgo. Ok, claro. Nada más que ahí el único punto es que de los datos que estabas mencionando, estaría ahorita vacunado el 4% de la población de Suecia, ¿cierto? Con los mismos datos que dijiste tú. Entonces, si es que entendí bien esos datos, los estaba anotando mientras los decías, sería un número muy pequeñito, ¿no? Igual en México, es un porcentaje muy pequeño, no es homogénea esa presentación de la vacuna en la población, se ha presentado sobre todo ante los médicos, ante la comunidad médica, enfermeros, etcétera, y ya se comenzó con adultos mayores, lo cual no explicaría epidemiológicamente una baja en la transmisión de los casos. Todavía no estaríamos ahí, ¿no? Creo que cualquier epidemiólogo estaría de acuerdo en que ha sido poco el número de personas vacunadas. Incluso hay países donde no se ha comenzado a vacunar y ya empezaron a bajar los datos de contagios. Por eso hago esta mención de lo de la OMS, porque coincide, ¿no? Ellos en enero dicen bajen el número de ciclos porque hay falsos positivos y pues obviamente baja el número de casos. Roxana, ¿quieres responder a lo que está diciendo Arturo? Sí, creo que no es un buen ejemplo o no tomaría en consideración el ejemplo de Suecia, porque justamente Suecia fue uno de los únicos países que no hicieron cuarentena,
que los niños nunca dejaron de ir a la escuela, que la población no fue puesta en aislamiento. Entonces, probablemente es una de las poblaciones en donde la única o una de las pocas poblaciones mundiales que apostaron a la inmunidad colectiva, a la inmunidad comunitaria como forma de parar la transmisión. Entonces, creo que es uno de los países cuyos datos epidemiológicos no deberían ser utilizados como comparación de inmunidad, porque las medidas que se tomaron sanitarias no fueron las medidas que tomaron el resto de los países, y entonces la transmisión del virus debe haber sido muy distinta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Roxana. El tiempo, como les dije a ustedes, 1 hora se pasa volando. Todavía tenemos algo de tiempo, pero había muchos puntos que quería cubrir. Entonces, ahorita les quiero preguntar a ustedes con respecto específicamente a las vacunas de ARN mensajero, que se ha preguntado, bueno, se ha discutido en algunos lados si es una vacuna, si no es una vacuna, etcétera. Ahorita no quiero que entremos en discusiones con respecto al concepto, ¿no? Vamos a asumir que por el hecho de que tratan de entrenar al sistema inmune para que cuando se enfrente a un agente ya esté protegido, vamos a considerar así que sea una vacuna. Sin embargo, estas vacunas nunca han sido aprobadas para uso humano antes de este momento, que, como dijo la doctora Roxana, están autorizadas por emergencia. Para ustedes, ¿creen que hay riesgo mayor de inmunopatología, de reacciones inflamatorias, en particular para personas con autoinmunidad, con ese tipo de enfermedades que son relacionadas con la inflamación, derivadas de estas vacunas, como la vacuna Pfizer o la vacuna Moderna, o no? Pues me gustaría escuchar su opinión, sobre todo tomando en cuenta que ya hay al menos un estudio que demuestra que cruzan la barrera hematoencefálica y que se mueven en distintos lados del cuerpo, ¿no? Se puede encontrar ARN mensajero de la vacuna en distintos órganos, al menos en un modelo animal. No sé quién quiera empezar. Por favor. Si me dan la oportunidad. Nada más quisiera terminar con lo anterior, porque creo que no lo dejé claro. Los números que di no son de casos de positivos a COVID, son muertos, son datos de muertos. Es verdad que el porcentaje es muy bajo, 4%, pero pues parece que en una población tan pequeña está haciendo efecto. Yo creo que sí es un muy buen ejemplo, porque si no hubiese llegado a darse la vacunación, yo creo que esa segunda ola y el número de muertos hubiese seguido subiendo. Y con esto quiero dejar claro que a pesar que dejes a la población en libertad para que haga lo que quieras, sus actividades normales, parece que el COVID seguía haciendo lo suyo, ¿no? Seguía cobrando vidas. Entonces parece, en mi opinión, la vacunación sí es una hipótesis, como muchas de las cosas que se están diciendo aquí son hipótesis, es verdad, pero con una base. Yo creo que la vacunación sí está haciendo efecto. Con respecto a las vacunas de RNA, yo creo que igual, ¿no? Es una tecnología nueva, su formulación tiene compuestos como el polietilenglicol, que se especula, entre comillas, podría estar causando alergias o algún proceso, por ejemplo, reacción adversa en general, pero se especula. El polietilenglicol es un elemento que se usa en otros medicamentos, como la eritropoyetina, por ejemplo, entre otros. No es la primera vez que se está empleando. Sin embargo, aquí se está pensando que tendría un papel importante. Es verdad que el RNA mensajero aquí se puede diseminar por varios órganos. Hay estudios que reportan que al inocular una vacuna de este tipo el mensajero puede llegar a parar a diferentes órganos del cuerpo. Yo creo que como toda plataforma tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, otra vez, me apoyo en los resultados que se han presentado de fase 1, fase 2, fase 3. Han pasado por un proceso riguroso y las vacunas están haciendo su efecto para mí. Por ejemplo, en esta población de Suecia, la vacuna que principalmente se está usando es la de tipo de mensajero, de RNA mensajero, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Ok, gracias, Arturo. ¿Roxana? Bueno, coincido con Arturo en que estas vacunas de RNA mensajero, que para que el RNA mensajero pueda llegar a las células, tiene que ir protegido, tiene que ir recubierto con estas nanopartículas lipídicas cubiertas con polietilenglicol, porque de otra manera un ácido nucleico
exógeno, externo, foráneo, sería eliminado por las barreras naturales del cuerpo. Entonces, para que llegue el RNA mensajero a las células, tiene que ser blindado, tiene que ser recubierto con polietilenglicol. Entonces, es verdad lo que dice Arturo, que el polietilenglicol ya se está utilizando en otros medicamentos. Y ahí es donde reside el mayor peligro. Se sabe que por lo menos en Estados Unidos el 70% de la población ya tiene anticuerpos preexistentes contra polietilenglicol. Entonces, si las personas ya tienen anticuerpos contra uno de los componentes de la vacuna, no sabemos cuál puede ser el efecto de vacunar con estas vacunas que llevan polietilenglicol y si acaso no pueden producir una reacción anafiláctica. Esto también es un efecto adverso que podemos llegar a observar y que se desconoce porque no se está dosando anticuerpos antipolietilenglicol en las personas antes de ser inoculadas con estas vacunas. Entonces, el riesgo de hacer una reacción anafiláctica no se está evaluando. Okay. Por otra parte, me preocupa una reacción que pueden provocar las vacunas de RNA, que es una enfermedad tipo priónica. Y aquí tenemos una publicación publicada recientemente del doctor Klassen en Microbiology Infectious Disease, una publicación ahora de 2021, en donde reporta el potencial de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para inducir enfermedades basadas en priones en los receptores de la vacuna. ¿Por qué? Porque la secuencia de RNA de la vacuna, que es la que codifica la proteína de pico, tiene potencial para convertir las proteínas de unión a ARN en conformaciones priónicas. Es decir, la vacuna tiene capacidad de inducir a proteínas propias del ser humano a plegarse en conformaciones patológicas de priones, porque se identificaron repeticiones tándem de uracilo, de guanina, secuencias ricas en uracilo, guanina. Todo esto lo que hace que pueda convertir proteínas propias en proteínas priónicas y hacer enfermedad inducida por los priones. Entonces, esto es un riesgo que tampoco se ha evaluado. Sumado a esto, la proteína de pico se une a su receptor ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, el homólogo. Y esa enzima contiene zinc. Entonces, al hacer la interacción de la proteína pico con su receptor, se liberaría el zinc, aumentaría el zinc intracelular y se ha demostrado que los iones zinc provocan la transformación de estas proteínas en una configuración patológica de prión. Entonces, este es un riesgo también adicional a las vacunas de RNA mensajero que no ha sido evaluado suficientemente. Entonces, podemos estar queriendo proteger de una infección respiratoria que tiene cura, que tiene tratamiento, que tiene una letalidad muy baja, como dijo doctora Karina, de 0.2, es decir, 0,2%, o sea, una letalidad muy baja, y por vacunar con estas vacunas podemos estar queriendo proteger de una enfermedad respiratoria que tiene una letalidad muy baja y podemos estar induciendo una enfermedad mucho peor, como es una reacción anafiláctica o una enfermedad priónica, que para esas enfermedades sí que no tenemos tratamiento, si no podemos tener cura. Claro. Gracias, Roxana. Ajá, Arturo, ¿quieres decir algo que sea breve nada más para que podamos ahorita dar lectura a algunas de las preguntas que están llegando del auditorio? ¿Les parece bien? ¿Quieres decir o quieres que vayamos a las preguntas y luego abordas tú lo que querías decir ahorita? Quiero responder, muy breve nada más. ¿Sí? Yo creo que lo que la doctora Roxana pone en mesa, ¿no?, sobre las preocupaciones, pueden haber muchas, no solamente esta, pero creo que se están formulando hipótesis muy pues apresuradas, o se están tratando de formar hipótesis con información científica, sí, pero tomada por partes. Hay que tener mucho cuidado con lo que se propone aquí.
porque pueden pasar muchas cosas, sí, pero formar teorías o hipótesis tan forzadas puede llevar también a confusión para la población. Hay artículos que han salido, por ejemplo, diciendo que este SARS-CoV-2 tenía una secuencia del virus del VIH, ¿no? Y hicieron un análisis bioinformático, había similaridad y todo lo demás. Este artículo, este paper fue rechazado justamente porque no tenía un sustento y más parecía un artículo amarillista. Lo que la doctora Roxana menciona es una hipótesis, pero no está comprobada. No sabemos realmente si esas cosas pueden llegar a pasar con este virus. Hay que evaluarlo, sí, está bien, pero hay muchísimas cosas que se pueden evaluar. Y en esta pandemia no podemos esperar unos 15 años a evaluar todas esas partes para recién aplicar la vacuna, creo yo. Nada más quiero cerrar con eso. Ok, gracias, Arturo. Marco, ¿quieres dar Karina, muchas algunas gracias de las preguntas? Rápidamente, voy a dar los comentarios en términos generales y si hay alguno de los ponentes que quiera hacer la respuesta a las preguntas que hay insertas, con todo gusto. Son muchos mensajes de observaciones, felicitaciones. Tony Medina dice, hola Karina, gracias. Rómulo Almaraz, que lo de nuestra boca salga sea para beneficio de los demás. Otra vez Carlos Alberto Sánchez, me da mucho gusto que hayan hecho este programa muy bien por la ciencia. Preguntaba un usuario que a qué te refieres con eficacia necesaria, cuánto es eficacia que refieres. Otro mensaje más decía, gracias por este diálogo científico y qué se necesita para tener un sentido crítico y no cientificista, decía. Otro más de Carlos Alberto Sánchez, el virus no debería haber llegado al continente americano, pero la OMS no quiso perjudicar a la industria de la aeronáutica. Ahora todos estamos perdiendo seres queridos. Está documentado desde la gripe española que la causa de la dispersión de la enfermedad fue por la migración que había en este momento por la guerra, pero en este momento no había guerra y aún así permitieron que el virus llegara a América. ¿Cómo podemos confiar en la OMS? Dice. Si AD puede suceder, entonces está aprobada la posibilidad con los que se vacunan, preguntaba. Otro más, pero entonces padecer la infección no genera AD. El AD es una inmunopatología que tiene que ver con la producción de anticuerpos no neutralizantes. Sería algo que podría pasar en cualquier persona recuperada, decía. Otro más, Berta Alcántara, gracias por usted y sus exponentes. Doctora Roxana Bruno, excelente. Y doctor Arturo, tener una vacuna mexicana es un orgullo. Gracias. Pregunta el doctor Liñán, ¿tiene el origen de la vacuna, el virus de COVID-19, completo, purificado, sistema Koch? Preguntaba. Y son muchos más. No me daría tiempo, Karina, porque estamos ya en la recta final de esta mesa, 8 minutos nos queda, pero pues no son comentarios generales por parte del público que nos acompaña y nos ve en esta mañana, en esta mesa de análisis y reflexión. Muchas gracias, Marco. Voy a retomar una de esas preguntas que está dentro del tema que estamos ahorita discutiendo. Hay muchas cosas que se pueden responder, pero pues bueno, tampoco hay tanto tiempo como para extendernos así. Con respecto a lo de AD siendo ocasionado por la respuesta de producción de anticuerpos, no tanto necesariamente la vacuna, es decir, si el AD se puede provocar de manera natural en personas que hayan generado anticuerpos y después se vuelven a exponer a ese virus. Roxana, Arturo, sus respuestas. Doctora. Adelante, Arturo. Okay. Bueno, en el caso de SARS-CoV-2 no se sabe. Esa es mi respuesta corta. Para el caso de dengue, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Se sabe que en una segunda infección con un serotipo distinto al de la primera infección ocurre una severidad de la enfermedad a la cual se le atribuye justamente este fenómeno AD. Pero para el caso de SARS-CoV-2 no hay evidencia. En el caso de SARS-CoV-1, yo al menos no he encontrado ninguna información de evidencia. Hay estudios con animales in vitro, pero de forma natural, vamos a decirlo así, en el mundo real, yo no he encontrado información que avale la en SARS-CoV-1, por ejemplo. ¿Roxana? Sí, no se llegó a probar una vacuna contra SARS-CoV-1 ni contra MERS porque fueron infecciones que naturalmente desaparecieron. Aparecieron los virus, causaron muertes en algunos pacientes, se expandió por algunos países, pero rápidamente, sin necesidad de vacuna, esos virus desaparecieron, entonces nunca se alcanzó a probar. Por lo tanto, no podemos saber
si las vacunas iban a producir el mismo efecto de enfermedad aumentada o agravada por la vacuna que se vio en los modelos animales. Ahora, sí, en los modelos animales, independientemente de la plataforma que se utilizara como vacuna, es decir, si eran virus atenuados o inactivos, si eran virus vectorizados, o independientemente de que eran proteínas purificadas, no importa la plataforma que se utilizaba en los animales, en los modelos animales producía una enfermedad inmunomediada, una inmunopatología pulmonar inflamatoria mediada por la vacuna, como se vio en hurones, conejos, primates no humanos, ratones. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en seres humanos va a ser distinto? Si se ha observado en tantos modelos animales, es de esperar que en el ser humano también podemos llegar a observarlo. Y en ese sentido, mi crítica hacia las empresas farmacéuticas y ante la autorización de emergencia es por qué se está utilizando a los seres humanos como modelos de desafío animal, porque como dice Arturo, no se sabe lo que pueden provocar. Entonces, al saltar estas etapas en animales y al pasar directamente a fases experimentales 1, 2 y 3, se está pasando el riesgo de los animales a los seres humanos. Ok, nos quedan 4 minutos escasos para concluir. Hubo muchos temas que yo quería que discutiéramos y pues no vamos a poder hacerlo, quizás en un programa más adelante se pueda retomar, pero sí quería como hacer una especie de recapitulación, ¿no? Ambos han estado de acuerdo en que hay muchas cosas que no se saben, que hay evidencia científica, experimental, con base en los estudios que se hicieron después de la emergencia del primer SARS en el 2002-2003, que durante varios años estuvieron experimentando en animales y que encontraron evidencia de inmunopatología, en particular de ADE, independientemente de la plataforma. Como Arturo comenta, no tenemos la información de que eso ocurra en humanos, y eso es porque no se han hecho esos estudios todavía en humanos. Quizás tendríamos que ser muy conscientes, dentro de esta misma tónica de hablar las cosas como son, de que aquellas personas que reciban la vacuna sepan que ese es un riesgo. No sé si los dos estarían de acuerdo con ese planteamiento, que esto tendría que ser algo que la gente sepa, que es algo que pudiera ocurrir. Arturo, ¿estarías de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. Yo creo que hay muchos riesgos, no solamente el ADE. Pero repito, las vacunas, en mi opinión, según los datos epidemiológicos, están funcionan. No hay evidencia de ADE. Y las personas que están recibiendo las vacunas puede ser que no tengan solamente ADE o en un futuro no puedan sufrir ADE, sino otro efecto adverso. No lo sabemos. Los riesgos siempre están. Les digo, como hay un caso de una niña vacunada con esta famosa vacuna contra tétano, difteria, tosferina, y aún así en el año 2021 fallece una persona así. Van a haber riesgos, pero para mí el costo-beneficio es mayor. Para el caso de SARS-CoV-1 no se hicieron mayores estudios porque ese virus desapareció. No llegó a causar una pandemia como la que nos encontramos actualmente por este virus. Es la primera vez que en la historia la ciencia y la humanidad ha acelerado tanto las cosas para una vacuna con la tecnología que se tiene actualmente. Entonces, con la tecnología que se tiene actualmente, yo considero que el proceso de aprobación de esta vacuna bajo emergencia ha sido muy óptimo. Okay. Se han seguido pasos rigurosos. Gracias, Arturo. En 30 segundos, Roxana, una frase para concluir para nuestro público. Bueno, creo que el público tiene que estar informado de los riesgos, tanto de los riesgos de ADE, de enfermedad aumentada por la vacuna, como también el riesgo de sufrir enfermedades autoinmunes, porque ya hay trabajos que han demostrado que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 reaccionan de manera cruzada con al menos 28 proteínas humanas, 28 antígenos tisulares humanos, lo que representa una diversidad de grupos de tejidos
del cuerpo humano que incluyen proteínas de la barrera del cuerpo, tejidos gastrointestinales, tejidos tiroideos, tejidos del sistema nervioso central. Entonces puede haber reacción cruzada de los anticuerpos inducidos por la vacuna contra proteínas humanas, y eso puede hacer un riesgo de autoinmunidad que en los pocos meses de investigación no se ha podido evaluar. Ese es un riesgo que la población debe conocer. Ok, entonces nos están aquí ya indicando que tenemos que parar. De verdad lo siento mucho. Espero que esto haya sido educativo, ¿no? Que vean que es un ambiente cordial. Les agradezco mucho, Arturo, Roxana, por su disposición y pues espero volverlos a ver en este espacio más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Gracias a ti, Karina. Vamos a dar una pausa y regresamos con más.